Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por su amor y sus bendiciones. Gracias por este día que nos da. Padre, queremos suplicarle de su bendición. Queremos suplicarle, Padre, que usted nos bendiga en esta noche y que nos ayude a tener entendimiento, a que su palabra pueda transformarnos, pueda ser de mucha bendición para nosotros y sobre todo, Padre, a que podamos ser transformados. Bendice a mis hermanos que están el día de hoy aquí, conectados. Bendice su tiempo, Padre, y te agradecemos porque ellos han puesto en su corazón ese deseo de estar aquí. Bendice a los hermanos que no pueden estar aquí, Padre. Tú conoces los motivos y te pedimos también que tú les puedas ofrecer esas oportunidades para poder conectarse, poder estar ah, al tanto de estas clases que sin duda son de bendición. Padre, bendice nuestro estudio el día de hoy. Y gracias por Jesús, por su sacrificio en la cruz. Y es en nombre de Él que te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Ok. am, la semana pasada estudiamos el capítulo número 4, que es esta adoración celestial en donde Juan es llevado al cielo. Decíamos que en el capítulo 1 Jesús baja para mostrarse ante Juan, pero en el capítulo 4 Juan es llevado al cielo para poder tener una visualización de lo que es el cielo, específicamente de qué ocurre en el cielo. Y la visión que Juan tiene está muy relacionada, o el elemento principal es el trono y los tronos. Se ve un trono. Y en ese trono se habla de el que está sentado. Ah, se refiere a Dios como uno sentado, ¿no? Y decíamos que una de las razones por las cuales el nombre de Dios no es mencionado en el capítulo 4 y no se dice explícitamente que es Dios el que está sentado en ese trono, es precisamente porque es obvio que el único que puede ocupar ese lugar es Dios. Entonces, no se nos da el nombre de Dios, sino más bien se hace una referencia a él como aquel que está sentado en el trono. No sé si ustedes conocen este canto, pero hay un canto muy bonito, muy famoso, que se llama Al que está sentado. Al que está sentado en el trono. Y creo que está basado en Apocalipsis capítulo 4. Algo interesante es que alrededor del trono de Dios hay 24 tronos más. En cada uno de esos tronos están sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Delante del trono dice las escrituras que había 7 lámparas de fuego, que se hace una alusión, ¿verdad?, a esta persona de la divinidad, quien es el Espíritu Santo. Y ya habíamos hablado que en Apocalipsis el Espíritu Santo se habla, ¿no?, como, o se simboliza con el número 7. Por el hecho de tener 7 iglesias, la importancia del número 7 y como una personificación de la, la presencia de Dios en cada una de las iglesias, cada una de las 7, en cada una de las 7 iglesias. Bueno, también se nos habla de que alrededor del trono hay 4 seres vivientes llenos de ojos, que es por delante y por detrás. Los 4 seres vivientes, ¿verdad? Hay uno que es semejante a un león, hay otro que es semejante a un becerro o un toro,
hay uno que es semejante o que tiene rostro como de hombre, y por último es un águila volando. También se nos dice que estos seres vivientes no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios es el Señor Dios Todopoderoso. Es lo que se dice, o lo que están ellos diciendo todo el tiempo. El que era, el que es y el que ha de venir. Ok, entonces aquí se nos aclara que a quien se le está ofreciendo adoración es al que está sentado en el trono, que no se ha mencionado, que no se le ha dicho por nombre, por lo menos al inicio, pero aquí después los ancianos, perdón, los seres vivientes hacen referencia a él, hacen referencia a Dios. Y después dice la escritura que cada vez que los seres vivientes, los cuatro seres vivientes, dicen Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, entonces los 24 ancianos se postraban delante, ¿verdad? Del que está sentado en el trono, es decir, delante de Dios, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, literalmente así lo dice, y entonces estos ancianos lo que hacen es que echan sus coronas a los pies del que está sentado en el trono, a los pies del que está sentado en el trono. Esta era una costumbre típica de rendición cuando una nación conquistaba a otra, entonces los que eran reyes de la nación conquistada, como una señal de sumisión y como una señal de rendición también, sumisión y rendición. Entonces lo que hacían es que tomaban sus coronas, ¿verdad? De reyes o de la realeza, de príncipes, de princesas, de reinas, y entonces en una señal de sumisión, en una señal de rendición, entonces echaban sus coronas a los pies de aquel soberano al cual ahora pertenecían o al cual ahora le rendirían adoración o al cual ahora los ha conquistado. Entonces, eso es lo que prácticamente lo que los ancianos están haciendo es mostrando algún tipo de adoración aquí. Están mostrando algún tipo de adoración aquí. También con una connotación de rendición, con una connotación de aquel que es soberano, aquel que es soberano, que es Dios, ¿no? Que es el que está sentado en el trono. También algo que olvidé mencionar, que analizamos la semana pasada y que es muy importante, es que se describe el aspecto de Dios como semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Se le describe que había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. También se nos dice que del trono, ok, déjenme ver dónde está. Versículo. Bueno, se dice que del trono salían relámpagos y truenos. Es también un versículo 5 ya lo encontré. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ese es el aspecto, ¿no? Ese es el aspecto de Dios, en donde su rostro, en donde su aspecto, ¿verdad? Se muestra como resplandeciente. Eso es lo que intentan mostrar estas imágenes, imágenes de un Dios como resplandeciente, y se le describe obviamente con piedras preciosas. Ahora, las piedras preciosas, ¿verdad? Y muchas de estas imágenes no pretenden darnos una descripción física y literal de cómo es Dios. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que el hecho de que el que está sentado al trono era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris y todos los truenos. No necesariamente están diciendo, ¿verdad?, que, no sé, tendríamos que buscar al color para saber qué color es Dios. No, simplemente las imágenes están representando una característica de Dios que probablemente
no puede ser descrita como tal. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos imágenes conocidas para describir lo maravilloso de la gloria de Dios. Y para hablar o para describir lo maravilloso de la gloria de Dios, pues necesitamos hablar y usar elementos que para nosotros sean elementos muy preciados, como lo son las piedras preciosas. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando se nos dice que en el cielo va a haber calles de oro. ¿Alguna vez han escuchado una prédica donde se diga esto? Calles de oro, mar de cristal. De hecho, hasta hay un corito que dice esas dos frases. Bueno, hermanos, yo creo que esto no es algo literal, ¿verdad? Para empezar, el oro y el cristal son dos elementos materiales, y el cielo está en un plano espiritual. Entonces no creo, ¿verdad?, que vayamos como a pensar que literalmente en el cielo va a haber oro, sino simplemente se utilizan elementos conocidos que son valiosos, que representan mucho para nosotros, con la intención de darnos una idea de lo maravilloso que va a ser el cielo. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, cuando se describe a Dios, aquel que está sentado en el trono, con un aspecto semejante, ¿verdad?, a la piedra de jaspe, a la cornalina, con un arco iris, a la esmeralda, con truenos y relámpagos saliendo de su trono. La intención de estos elementos es hablarnos de lo maravilloso que es la presencia de Dios. Y tiene la intención también de darnos como una imagen resplandeciente de Dios, no como si su presencia, ¿verdad? A través de lo resplandeciente que es, vaya a encandilarnos, es como demasiada luz, ¿verdad? Que ni siquiera podemos observarla. Esa es la idea que se presenta. Los relámpagos y los truenos son comunes, son imágenes comunes en el Antiguo Testamento especialmente, y esto se conoce como teofanías. ¿Alguien está relacionado con el término teofanía o me ha escuchado decirlo alguna otra vez y recuerda que es una teofanía? ¿Alguno de ustedes recuerda eso? ¿No? Una teofanía es una manifestación visible de Dios. ¿Ok? Eso es una teofanía. Una manifestación visible de Dios. Y en el Antiguo Testamento hay muchas. ¿Quién me da un ejemplo? Usualmente estas teofanías están relacionadas con aspectos naturales, es decir, con la naturaleza. ¿Quién me da un ejemplo donde Hermano, en el Antiguo Testamento haya una teofanía, que es una hermano, manifestación visible de la presencia de Dios o de Dios? ¿Cuál será? hermano, la zarza ardiendo. Muy bien, excelente, excelente. La zarza ardiendo, esa es una teofanía, porque es Dios manifestándose a través de un elemento natural. Entonces, excelente. Creo que fue la hermana Leti quien hizo ese comentario. Entonces, muy bien, excelente. Entonces, aquí, ¿verdad? En el versículo 5 cuando se habla de truenos, relámpagos, estamos hablando de una manifestación poderosa de quién es Dios, de quién es Dios. Ahora, el capítulo 4 nos enseña tres cosas, nos enseña tres cosas. Número uno, lo maravilloso que es la presencia de Dios. Esa es la primera enseñanza. La presencia de Dios es maravillosa. Decíamos, ¿verdad?, que esto trata de hablarnos sobre la kavod de Dios. La kavod de Dios es la gloria de Dios, ¿no? Se nos presenta a un Dios glorioso. Ese es el punto del capítulo 4, presentarnos a un Dios glorioso. Punto número uno. Número dos, se nos dice, o la segunda enseñanza en el capítulo 4 es que el trono de Dios es el centro del universo. ¿Ok? Número uno, se nos pretende mostrar a un Dios glorioso.
Número dos, el trono de Dios es el centro del universo. Y eso significa que Dios, bueno, antes de decírselos, se los quiero preguntar, por qué alrededor del gran trono, que es el trono de Dios, hay 24 tronos más? ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué mensaje se nos está tratando de dar con esto? Entonces está el gran trono donde Dios dirige, donde Dios es alabado, donde Dios es un Dios glorioso, pero no nada más está el gran trono donde está sentado Dios. Hay 24 tronos más. ¿Qué significa que hay alrededor del trono de Dios 24 tronos más? ¿Cuál sería uno de esos mensajes que se nos quiere transmitir? ¿Cuál será? Obviamente, considerando, les voy a dar una pista, considerando que son como tronos menores. ¿Cierto? Porque quienes se sientan en esos tronos son los 24 ancianos. ¿Y qué hacen los 24 ancianos? Ofrecen adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, es como el gran trono. Les decía en la clase pasada también que Apocalipsis es demasiado imaginativo. ¿Qué quiere decir que es demasiado imaginativo? Nos invita a imaginarnos la escena. Entonces, imagínese ese gran trono a un Dios glorioso, donde su gloria cubre, ¿verdad? Es muy resplandeciente. Y ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que hay 24 como tronos menores? Hermano, Hermano, es la 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Ok, eso podríamos, excelente hermana, gracias. Eso podríamos decir que es una interpretación que responde a la pregunta de quiénes son los 24 ancianos. Excelente. Pero mi pregunta va más enfocada a qué significa que haya 12 tronos más, hermana, perdón, 24 tronos más, hermana Mima. pues se refiere a a dar la imagen de que Él es el Rey de Reyes, el trono O- superior y los otros son los tronos menores, ¿verdad? Digamos, algo así, no sé. ok, muy bien, excelente. El rey de reyes, pero si es el rey de reyes, quiere decir, esa frase da la idea que hay reyes inferiores, digámoslo así. Bueno, ahorita les voy a decir qué significa eso, qué significa eso. Una interpretación es la que acaba de decir mi hermana Leti, que es que los 24 ancianos o los 24 tronos son los tronos de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. Otra interpretación es que hay dos representantes ahí de cada tribu de Israel, por eso nos da un total de 24. Pero el hecho de que haya tronos así, digámoslo así, en el cielo, significa que Dios delega su poder. Y esta es una característica bien importante de Dios. Dios de alguna manera delega su poder. Y bueno, sé que nuestro lema del año es en comunidad es mejor, pero eso significa que Dios trabaja en comunidad. Dios no trabaja solo. Yo creo, ¿verdad? Y este es mi punto de vista, que los 24 tronos y los 24 ancianos simplemente representan un consejo celestial. Creo que les había mencionado esto. Siempre tenemos nociones de Dios, ¿verdad? Donde Dios, por ejemplo, leímos primer libro de Reyes, capítulo 22, donde Dios está hablando como a un consejo de ángeles. Entonces, creo, ¿verdad?, que los 24 ancianos son el consejo celestial de Dios que lo está adorando constantemente, pero que también, al cual también Dios le delega. Dios le delega actividades. Y la imagen de los cuatro seres vivientes, que son aquel ser viviente que es como un león,
aquel que es como un toro, aquel que es como un hombre y aquel que es como un águila, son los representantes de la vida creada o de la creación. Entonces, número uno, decíamos, ¿verdad?, que Dios se intenta, ¿verdad?, representar a Dios como glorioso, como un Dios glorioso. ¿Cuál era el segundo? ¿Alguien que me recuerde? El trono de Dios es el centro del universo. Ok, el trono de Dios es el centro del universo y eso significa que Dios delega a su poder porque hay más tronos, hay 24 tronos más y luego pues vamos a ver también, ¿verdad? Vamos a ver también que hay reyes, hay emperadores que operan en el plano terrenal, en el plano físico, que también están sujetos a Dios aunque causen problemas y aunque persigan a los cristianos, de alguna manera, esos reyes están sujetos a la voluntad de Dios. Y número tres la enseñanza número 3 del capítulo 4 es que en el trono de Dios, que es el centro del universo, o el cielo es un centro de adoración constante. ¿Ok? El cielo es un centro de adoración constante. Yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo adoran los cuatro seres vivientes? ¿Qué tiempo? Día y noche. Muy bien, día y noche. Y cada vez que los cuatro seres vivientes dicen santo, 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 entonces los ancianos se postran, ¿verdad? Se postran, echan sus coronas delante de Dios y entonces dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, la pregunta también es, ¿cada cuándo o cuánto tiempo adoran los ancianos? Pues siempre también, siempre, porque si los cuatro seres vivientes están adorando día y noche sin cesar, entonces eso significa que los ancianos lo están haciendo también, lo están haciendo también. La imagen también, si pudiera haber una cuarta enseñanza o un cuarto aspecto, no una cuarta enseñanza sobre Dios, sino más bien un cuarto aspecto de este capítulo 4 es el hecho que Dios se presenta como el creador. Dios es el creador. Versículo 11, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Y cuál es la razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, la imagen del cielo es una creación que constantemente está alabando a Dios. Por eso los 24 ancianos son los representantes celestiales y los cuatro seres vivientes son los representantes, digámoslo así, del mundo creado, que en el plano terrenal, en el plano terrenal. Entonces, la creación en el plano espiritual y la creación en el plano espiritual y en el plano terrenal, alaba a Dios constantemente. Alaba a Dios constantemente. La creación en el ámbito espiritual y la creación en el aspecto terrenal alaba a Dios constantemente. Constantemente. Entonces, capítulo 4, ¿verdad? Si lo resumimos así, tres enseñanzas sobre Dios. La gloria de Dios es maravillosa, es un resplandor, no hay nada que se le compare. Número dos, el trono de Dios es el centro del universo. Y número tres, el trono de Dios o el cielo es un centro de adoración constante. Es un centro de adoración constante. Ahora, capítulo 5 se va a introducir un personaje nuevo. Un personaje nuevo. Vamos a leerlo ahora sí. Vamos a leerlo ahora sí. Es importante para mí hacer este recordatorio porque está muy conectado. Capítulo 4 y 5 están súper conectados, súper conectados.
Voy a decir esto antes de empezar la lectura. El capítulo 4 pretende también mostrarnos a Dios de la manera más gloriosa posible. ¿Ok? Esto no se les olvide porque con eso lo voy a conectar con el capítulo 5. El capítulo 4 pretende presentarnos a Dios de la manera más gloriosa posible. Vamos a ver por qué. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo, ¿verdad? Un libro, no se imagine un libro como un libro moderno. Es una mejor traducción, diría un rollo, un pergamino. Un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablábamos que plano espiritual y plano terrenal? Entonces, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y miren lo que hace Juan. Yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el rollo o el pergamino, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ok, entonces se siguen añadiendo más elementos. Esto me emociona, no sé si a ustedes les emociona, porque a toda esta imagen, ¿verdad? Del Dios y de los ancianos y la adoración y el trono de Dios como el centro del universo, el Dios creador, tanto el aspecto espiritual como el aspecto terrenal, alabando, ¿verdad? Al creador, al que está sentado en el trono, el que es santo, 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 el que es todopoderoso, el que es digno de recibir la honra, la gloria, el poder, porque Él fue el que creó todas las cosas. En su mano derecha tiene un pergamino y ese pergamino tiene 7 sellos, ¿ok? Y esos, y entonces otro elemento más aparece, otro elemento más, aparece un ángel, ¿verdad? Que está haciendo un anuncio y es una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, ¿de qué es o qué es este libro? Es la pregunta. ¿Y por qué se necesita que alguien lo abra, o por qué no hay nadie digno de abrirlo, y por qué el hecho de que no haya nadie digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, por qué eso causa tanta tristeza en Juan hasta el punto que llora mucho. Incluso nadie es digno ni siquiera no es, nadie es digno de 3 cosas: ni de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene este libro? ¿Qué hay en ese libro? O ese pergamino, o ese rollo. Bueno, para no perder tiempo, ¿verdad? Vamos a responder esa pregunta. Y creo que para responder esa pregunta, tenemos que leer otra vez el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, la del capítulo 1, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
El libro, lo que contiene el libro, lo que contiene el pergamino es el curso de la historia y eso significa que son las cosas que han de acontecer. ¿Ok? Ahora, si el libro es si el libro es, o el pergamino, o el rollo, ¿verdad? Como queramos llamarlo, pero nuevamente le repito, no quiero que tengan la idea como de un libro, ¿verdad? Así como algo así, porque esto ellos no lo tenían, es más como la idea de un pergamino, de un rollo que se abre y que está sellado, ¿verdad? Con 6 sellos, como usualmente solían hacerlo para que no fuera profanado, ¿verdad? No sé, algún mensaje del rey, etcétera. El libro contiene las cosas que han de acontecer. Eso quiere decir que el libro contiene los acontecimientos venideros que se le han prometido a Juan que se le van a mostrar, que se nos dice en el capítulo 4, versículo 1. Ahora, y no solamente lo que ha de acontecer, sino el libro, digámoslo así, tiene el curso de la historia escrita. ¿Qué va a suceder? Todo lo que ha de acontecer, todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido. Esa es la idea del libro. Ahora, ¿por qué Juan llora? Por el hecho de que no hay nadie quien abra los sellos. ¿Por qué Juan llora? Bueno, nosotros vamos a ver en el capítulo 6 que los sellos son juicios, ¿ok? Ahora, los juicios en la mano de Dios, eso es peligroso, porque eso significa que si Dios es el soberano y Dios va a traer un juicio, prácticamente todos estamos perdidos, porque todos somos pecadores. Y Juan sabe que incluso su propio destino y el destino de la iglesia es un destino de muerte, porque si Dios trae juicio, todos vamos a ser hallados culpables. Por eso cuando no hay nadie digno de abrir el libro, Juan entiende que si el libro permanece en la mano de Dios, entonces lo que viene o lo que acontece es juicio por parte de Dios. Y un juicio por parte de Dios significa muerte por causa del pecado. Ahora, tal vez esto no tiene todavía, déjenme convencerlos de esta idea, porque miren lo que viene después. Lo que viene después nos explica lo que estoy diciendo. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ok? Entonces, no te preocupes que hay esperanza. Sí, el libro, el pergamino contiene el transcurso de la historia y contiene el juicio de Dios, pero no llores porque hay esperanza. Y la esperanza es o se encuentra en estas descripciones de Jesús, que es el cordero, perdón, no es el cordero, todavía no es el cordero, es el león de la tribu de Judá y es la raíz de David, que estas son características o son características, ¿verdad? Títulos de el Mesías.
Entonces, no te preocupes, que sí hay uno digno, que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, y miren lo que dice el versículo 6. Y miré, y ahora tenemos otra imagen, ¿sí? Seguimos añadiendo a esta visión. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, después de que el anciano le dice a Juan, no llores, porque si hay uno que ha vencido, entonces, a quién ve Juan? ¿Qué es lo que ve Juan? Un cordero como inmolado, un cordero como, como inmolado. Eh, ¿Qué no tan interesante en este pasaje? Ok. Este es uno de los momentos más geniales del libro, porque el anciano anuncia a un león. ¿Qué simboliza un león? Si usted piensa en un león, ¿en qué piensa? Hermano, ¿Perdón? en la fuerza que tiene el león, Fuerza, ok, muy bien. Un animal salvaje, ¿verdad? El león se le conoce como el como el rey rey de de la la selva, selva. ¿verdad? En nuestros tiempos. Los títulos de la raíz de David son títulos de guerra, que era como se entendía el Mesías, ¿no? Como un guerrero. Y aparte se nos habla de que hay una victoria, y es la victoria, es la victoria del Mesías, es la victoria del Mesías. Pero mientras se nos habla de un león, mientras se nos habla de alguien que ha vencido, de repente lo que tenemos es la imagen de un cordero. Y luego la imagen del cordero la tenemos como un cordero que ha sido inmolado, que ha sido sacrificado. Pero, ¿qué cordero que ha sido sacrificado puede permanecer de pie? Ninguno. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Se fijan cómo el texto presenta estas imágenes que no tienen sentido, pero al mismo tiempo transmiten un gran mensaje? Transmiten un gran mensaje. Y entonces se nos habla de alguien que vence, de un león, de la raíz de David. Pero cuando Juan mira, ahora, ¿dónde está el cordero? En medio. Está junto a Dios. Y entonces tenemos la imagen de un corderito y un cordero que ha sido inmolado, ah, de un cordero que ha sido inmolado, pero al mismo tiempo de un cordero que está de pie.
Pero la imagen que transmite un cordero no es de guerra, ni de poder, ni de salvajismo, sino es de un animalito manso y es de un animal inocente. Bueno, el mensaje es que el sacrificio del cordero es lo que lo habilita y lo hace digno de poder abrir los sellos. El cordero inmolado, ahí en su sacrificio está la victoria. Am, el cordero obviamente no es menos fuerte y vencedor que el león, según Apocalipsis, pero la nueva y sorprendente figura nos aclara cómo aquel que vence de una manera, cómo aquel vence de una manera que no corresponde exactamente a su imagen. El cordero vence gracias a su sacrificio. Y el sacrificio o su muerte es lo que lo habilita y lo hace digno de desatar los sellos. El cordero, ¿verdad? Ha sido degollado porque lleva en su cuello, ¿no? Inmolado las claras marcas del cuchillo sacrificial. Pero también al mismo tiempo, por otra parte, está en una posición totalmente que no corresponde a alguien que ha sido degollado y es alzado o de pie. Y es lo que yo les decía, ¿no? Ningún cordero inmolado ha sobrevivido a un sacrificio y menos de pie. Entonces se nos presenta al cordero que ha sido inmolado, que ha sido degollado, que ha sido sacrificado, pero también se nos presenta aquel cordero que puede mantenerse y puede estar en pie, puede estar en pie, y ese cordero que ha resucitado. Y eso es lo que lo habilita para poder ser digno de desatar los sellos, ser digno de desatar los sellos. Se nos presenta con cuernos, ¿verdad? Que interesantemente los cuernos representan poder, la fuerza, el honor. Y bueno, se nos muestra también con ojos, ¿verdad? Déjenme leerlo exactamente cómo utiliza el lenguaje. Con 7 ojos, muy bien, no con un ojo, 7, tenemos otra vez el número 7, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, el ojo es un símbolo natural para la percepción, para el conocimiento, y entonces se nos dice que este cordero tiene, ¿verdad? El conocimiento pleno. Ahora, lo más sorprendente, lo más sorprendente, en el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ojo, el cordero se acerca al trono sin ser llamado y sin esperar autorización. ¿Ok? Y miren, sigamos leyendo porque todavía se pone mejor. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense lo que dice el versículo 9, lo que habilita al Cordero de tomar el libro, de tomar el rollo y de abrir sus sellos es precisamente el hecho que fue inmolado. Eso es lo que lo hace digno. Ahora, lo interesante acá es que ahora los ancianos y los cuatro seres vivientes, ¿a quién adoran? Versículo 8. Al Dice, cordero que fue inmolado, mande. al cordero que fue inmolado. Ok, entonces se fijan cómo en la imagen, en esta escena, quien ahora toma el lugar central y quien también es adorado en la misma condición que Dios es Jesús. ¿Ok? Quien ahora toma el spotlight, ¿no? A quien ahora es como en el que se centra y que es adorado en la misma condición, de la misma manera, en el mismo trono, ahora es el Cordero. Y por las mismas personas, adoración celestial y adoración humana, ¿no? O en el aspecto terrenal. Tanto los seres vivientes como los ancianos, entonces enfocan su atención en el Cordero, aquel que ha sido digno, y entonces, ¿verdad? El Cordero es adorado en la mismísima presencia del ocupante del trono. Con un solo paso, el Cordero viene a ocupar el centro de todo el escenario. Y entonces, si el trono de Dios está en el centro del universo, el Cordero, gracias a su sacrificio, el Cordero, gracias al hecho de haber sido inmolado y resucitado, entonces ahora toma parte de ocupar el centro también del universo. Del universo. Y entonces, ¿quién más puede recibir este tipo de adoración? Bueno, solamente Jesús, que al mismo tiempo se nos da un mensaje aún todavía mucho más profundo, y es que este Jesús, este Cordero, pues al mismo tiempo es Dios, es Dios mismo, es Dios mismo. Entonces, interesantemente, mis hermanos, interesantemente, ahora el Cordero recibe esta adoración y entonces es el entronamiento, si es que esta palabra existe. Cristo es entronizado, esa palabra tiene sentido en inglés, enthronement, ¿no? Como es el momento en el que Cristo ocupa un lugar también juntamente con Dios y que recibe esta plena adoración. Y el mensaje es el siguiente. Recuerden lo que les dije al inicio de leer el capítulo 5, ¿se acuerdan? El capítulo 4 intenta demostrarnos a Dios de la manera más gloriosa posible. Ahora, entre más glorioso se presente Dios, menos se va a encontrar a alguien digno de desatar los sellos. Entre más glorioso se presente a Dios, menos se va a encontrar a alguien digno de desatar los sellos. Pero también, entre más glorioso se presenta a Dios o se presente a Dios en el capítulo 4, entonces más honra y más gloria y más mérito recibe aquel
que es digno de desatar los sellos, de tal manera que se presenta a Dios con la mayor cantidad o con la de gloriosa, de la manera más gloriosa posible, para al mismo tiempo darnos una idea y entender la importancia y lo maravilloso y el papel que ese Cordero Inmolado, que es Jesús, juega, y cómo él también se merece esta adoración celestial, y cómo él también se merece la adoración terrenal. Y ahora, fíjense lo que dicen, ¿verdad? Los ancianos y los se me fue, a los ancianos y las cuatro bestias, los seres vivientes en el versículo 9. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Redimido de qué? Pues del juicio, por lo que Juan lloraba. El sello en las manos de Dios, el libro, perdón, en las manos de Dios significa juicio, juicio. Um, y significa que todos estamos condenados porque todos somos pecadores. Pero cuando se presenta alguien digno de tomar ese libro de la mano de Dios, de la mano derecha de Dios, y gracias al sacrificio del Cordero, entonces cuando el libro está en las manos del Cordero, eso significa que los que le obedecen pueden encontrar salvación y pueden ser aceptos delante de la presencia de Dios. Porque cuando el transcurso de la historia está en las manos del Cordero o en las manos de Dios también, entonces estamos seguros.